el 23J, ¿verdad? Y lo vamos a hacer partiendo de la base de que nosotros creemos que el movimiento pensionista en su conjunto es un movimiento de izquierdas, es nuestra opinión. Y como movimiento de izquierdas tiene que tener claro algunos conceptos que muchas veces alguien valora de forma airada sin llegar a profundizar en las cosas, sin llegar a poner las cosas claras. Primero, no es verdad todos aquellos que dicen que los pensionistas y jubilados votan a la derecha, tenéis que decirles que es mentira. Es mentira. ¿Puede ocurrir que haya una parte importante de pensionistas y jubilados que vota a la derecha? Sí. Puede haber una parte importante. Pero si os fijáis, no tenéis más que mirar cuando hay actos de la derecha extrema y de la extrema derecha, que estamos hablando de gente que nosotros la catalogaríamos como gente con una edad media, entre los 30 y los 50 años. Son los que suelen participar más activamente con su voto a hacer que esa gente ocupe puestos de responsabilidad que después todos pagamos, ¿verdad? Entonces, es conveniente que esas cosas se dejen claras, porque muchas veces cuando los resultados a la izquierda no son los que esperamos, empezamos a despotricar contra este, contra el otro, contra el de más allá, y nos olvidamos de cosas elementales. O sea, la derecha en este país tiene un techo. No os engañéis. Parece como si hubieran barrido en las elecciones municipales y no han barrido nada. 6 millones de votos del PP, 650.000. 1.600.000 votos de Vox. 300 y pico mil votos de Ciudadanos. Escasamente llegan a 9 millones de personas. 9 millones de votos. En España votan 36 millones de personas, 36 millones y medio para ser más exactos. ¿De acuerdo? No confundamos los términos, porque igual nos equivocamos. España no es un país de derechas, no lo es. Lo que sí que ocurre es que tenemos que hacer un examen de conciencia y ver qué cosas no estamos haciendo que nos pediría mucha gente que hiciéramos. Entonces hay que recurrir o hay que mirar hacia esas personas que no van a emitir su voto. En este país, en estas últimas elecciones, más de 350.000 personas han emitido un voto en blanco. Más de 300.000 personas han emitido un voto nulo. Y 12 millones y medio de personas han abstenido de ir a votar. Eso creo yo que nos debe de preocupar. Porque de lo que sí que estamos convencidos es que quien se abstiene generalmente es la izquierda. La derecha no se abstiene. La derecha va a votar religiosamente, porque son conscientes de cuáles son sus limitaciones, son conscientes de cuál es su techo. Por consiguiente, tenemos que hacer eso, un análisis de conciencia, ver qué se ha hecho, qué no se ha hecho, cómo se ha hecho, etcétera, etcétera. Nosotros no lo vamos a hacer ahora, pero os aseguro que cuando hayan pasado las elecciones lo haremos el análisis. Porque nadie puede decir que el gobierno de coalición no ha hecho cosas que pueden haber servido de verdad para mejorar la calidad, las condiciones de vida de la gente. Nadie puede decir eso. Se han hecho muchas y grandes. Muchas y grandes. Lo que ocurre es que, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Acaban las elecciones del 28 de mayo y al lunes siguiente la señora Ayuso coge y quita las ayudas al transporte. ¿Vale? Muy bien. Otra cosa. La señora Horta, de Valencia, la acusaban de haber protegido a su exmarido, que era un abusador, de haberlo protegido. Y la han estado acusando durante toda la campaña. Y la policía tenía que hacer un control de eso y comprobar si eso era cierto o no era cierto.
y se han limitado a callar y silenciarlo hasta esa semana siguiente, lunes, martes siguiente a las elecciones, en las que no han tenido más remedio que decir que esa señora no tiene nada que ver con las actuaciones de su ex marido. Pero sin embargo ya a un grupo, a una organización de izquierda que en Valencia es bastante importante, le han hecho daño. Hablemos de los jueces, porque también hay que hablar de los jueces. No me cansaré de decirlo, en este país la justicia o la judicatura, porque la justicia no es heredera del sistema fascista, es heredera del sistema fascista. Así que cuando hay una como esa que tanto se ha criticado en los medios, esos medios que pagan quienes mandan económicamente en el país, se aprueba una ley que tiene que ser ejemplo para la lucha contra las agresiones sexuales a las mujeres, contra el maltrato a las mujeres, por los derechos de las mujeres. Y estos señores utilizan la ley para cargarse la ley, para destruir la ley, para decir que esa ley lo que hace es poner en libertad a esos sinvergüenzas. Y eso es falso. Los ponen ellos en libertad. Los ponen ellos. Así que me gustaría hablar del programa político que tiene la derecha de este país, el PP y Vox. Sería bueno que conocierais cuál es el programa político que tiene el PP y Vox en este país. Su programa político consiste en decir: vamos a quitar al sanchismo y vamos a poner a España por delante. Bien, cuando la derecha dice vamos a poner a España por delante, ¿a quién creéis que se está refiriendo? ¿A las clases trabajadoras? ¿A la gente que vive en la más absoluta miseria? ¿Se está refiriendo a la sanidad pública? ¿A las pensiones? ¿A unos salarios justos? No. Se está refiriendo a los poderes económicos que ya hacen de por sí lo que les da la gana. Pero si quien gobierna este país es el fascismo y la derecha, el capital internacional, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir sencillamente que vamos a estar chocando contra una pared constantemente. Vamos a estar chocando constantemente contra una pared. Y si esa gente llega a gobernar en 4 años, no se cargan la seguridad social, no, se cargan la seguridad social, se cargan las pensiones, se cargan los salarios, se cargan a la clase obrera de este país y la convierten en esclavos clandestinos, que no quepa la menor duda. Así que, ¿qué hay que decir? Hay que decir que hay que ir a votar. Y hay que ir a votar por aquellos partidos de izquierda que como mínimo tienen la sensibilidad de entender que la justicia social es un derecho de toda la sociedad. ¿Y por qué hay que ir a votar? Porque tenemos la posibilidad de que nos abran la puerta para poder como mínimo hablar en una mesa, plantear nuestras reivindicaciones. ¿Y por qué hay que ir a votar? Hay que ir a votar porque, fijaros bien, estamos diciendo que no sé qué, que ni sé qué, que la izquierda, que no sé qué, la gente que ahora no vota, que estamos diciendo verdaderas tonterías. Bien. Hay que decirle a toda esa gente que no se siente identificada con las políticas que se han hecho desde el gobierno de coalición, desde los partidos de izquierdas, que la mejor manera de hacer que esas personas trabajen por los intereses de las clases trabajadoras es que hagan con su voto, lo emitan, los apoyen y después estén en las calles luchando para que esas reivindicaciones realmente se aprueben en el Parlamento español. Ese tiene que ser el objetivo. Parece mentira que haya gente que crea en este país todavía que es posible conseguir nada tan fácilmente como emitiendo un voto. El voto sirve para afirmar, para nada más, para afirmar la posición, para afirmar a quién queremos que gobierne, para afirmar a las personas que creemos que deben de estar ahí. Pero nosotros después tenemos que estar en las calles exigiendo que todas aquellas cosas que nos dijeron que se iban a hacer, se hacen. Y se hacen, y se hacen,
de la mejor forma posible para que eso beneficie al conjunto de las clases trabajadoras. Así que, por un lado digo a aquellos que critican a los que no van a votar, tendremos que hacer un examen de conciencia, porque no es normal que 13 millones de personas que deberían de ser votos de izquierdas no vayan a votar. Algo no habremos hecho bien, pero por otro lado hay que decirles, debemos de tenerlo aquí. Y cuando hayamos emitido el voto, y cuando hayamos ganado estas elecciones, celebrarlo, pero a continuación salir a la calle para exigir que nuestros derechos, nuestras reivindicaciones se cumplan. 26.700 votos tuvo Tot per Terres Altanes, ¿vale? No se presenta a las elecciones generales. ¿Dónde creen ustedes que van a ir 26.700 votos? Estoy convencido que van a ir a la izquierda, van a votar a la izquierda. No nos engañemos, no nos dejemos arrastrar por los cantos de sirena de los medios de comunicación al servicio del poder económico. Quieren destruirnos, quieren desmoralizarnos, quieren hacernos creer que somos 4. Y no somos 4. Somos 40.000, somos millones de personas las que queremos cambios sustanciales en este país. Y eso es posible hacerlo. Tampoco podemos olvidar que esta legislatura ha sido convulsa, muy convulsa. Nos hemos encontrado con una pandemia tremenda. Una pandemia que había países gobernados por la derecha comunitaria que era incapaz de solucionar, que tuvieron que ir los cubanos allí a luchar contra la pandemia. ¿De acuerdo? Muchas complicaciones han habido. Nos hemos encontrado con una cantidad de porquería que en esos años de gobierno del Rajoy se habían dejado ahí. Que es difícil cambiar todo eso en 4 años cuando en realidad hemos perdido 2 con la pandemia esta de las narices. Démosle la oportunidad a la izquierda 4 años más para que demuestre que de verdad se quieren hacer cambios importantes en este país. Votémosles, votémosles y después no nos quedemos en casa, porque ese es el gran error de las clases trabajadoras, de las capas populares, de la gente de bien. Creer que ya hemos conseguido todo emitiendo un voto. Movilicémonos, salgamos a la calle, exijamos que de verdad se cumpla con los compromisos adquiridos. Esa es nuestra misión. Yo soy diputado en el Parlamento y me subo al estrado y tengo 300.000 personas en la calle manifestándose y que tomo por los pies a Rajoy, a su madre y a su abuela. Y a su tía. ¿Vale? Pero cuando estoy solo, porque la gente está en su casa, porque se cree que porque alguien pide un voto ya está todo solucionado, lo único que ocurre es que se ríe. Ese ala derecha que vemos en la televisión del Parlamento se ríe. Se ríen porque dicen, hay que ver qué ignorantes que son. Se ríen. Y la clase obrera no es ignorante. Y la clase obrera no es analfabeta. Y la clase obrera tiene sentimientos. Pero tiene que empezar a demostrarlo saliendo a la calle, colaborando, participando con los movimientos sociales, con los partidos políticos y sindicatos que estén dispuestos a dar pasos hacia adelante. Y eso solamente pasará cuando la gente esté en la calle. Que nadie crea que emitiendo un voto nos van a caer las bremas del árbol sin tener que arrear con la calle. Que nadie se crea eso. Así que, compañeras y compañeros, yo voy a acabar ya porque llevo un rollazo ya que te cagas y va a dejar que cante Pepe, pero no os olvidéis nunca, somos gente de izquierda, somos gente que queremos cambiar una sociedad, hacerla justa, que avance hacia una sociedad más equilibrada. Queremos una sociedad en la que no hayan pobres que vivan en la miseria. Queremos una sociedad donde se respeten los derechos de las mujeres, donde el patriarcado no sea quien determine las políticas que hay que hacer aquí en este país. Y para hacer eso, compañeros y compañeras, 2 cosas tenemos que hacer.
¡Votar